Jai Prabhuji. Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a nuestro curso donde estamos explorando el libro Kundalini Yoga, El poder está en ti, por Prabhuji. Este es el libro si no lo han visto y mi recomendación es que si todavía no lo han obtenido, vayan y lo obtengan. Nosotros durante nuestras clases estamos explorando, expandiendo y profundizando en los diferentes temas que se nos presentan sobre este hermoso sendero del Kundalini Yoga, pero de ninguna manera se puede reemplazar lo que ustedes van a encontrar en el libro. Mi nombre es Radha Devi y yo soy discípula monástica de la Orden Ramakrishnananda en este Instituto de Yoga Reto Progresivo junto con mis hermanos y hermanas espirituales. Nosotros compartimos nuestro humilde entendimiento sobre los diferentes escritos, diferentes libros y videoconferencias de nuestro maestro Prabhuji. Y creo que en esta ocasión me gustaría volver a recordarles, como hicimos al inicio de nuestras clases, en esas clases introductorias, ya estamos muy avanzados en nuestro curso, pero que es muy importante siempre recordar la actitud con la que nosotros estamos asociándonos con estos escritos y con la audiencia, y es el hecho de que lo que más importa es lo que ustedes están entendiendo, lo que ustedes están aprendiendo sobre lo que nosotros compartimos, y para nosotros como discípulos lo que es más importante es lo que nosotros entendemos y vamos digiriendo cuando estamos en contacto con este, para mí, hermoso mensaje. Y aparte de lo que nosotros encontramos, ¿verdad? En todos esos escritos, es también brindarles como un vislumbre de esta maravillosa experiencia de poder vivir con un ser iluminado, lo que nosotros obtenemos o aprendemos durante diferentes darshanas o satsanga, esa palabra que en ocasiones hemos mencionado del sánscrito que significa encuentro con la verdad. Sat es verdad y Sangha es juntos, encuentro, reunión. Y entonces esa maravillosa oportunidad que nosotros tenemos, queremos poder compartirlos con ustedes, los que están escuchando todos estos diferentes cursos de los diferentes libros y videoconferencias de nuestro maestro. Entonces, como mencionaba, ya estamos muy avanzados en nuestras clases sobre este curso. Esta va a representar la cuarta clase del quinto centro, que es el Vishuddha Chakra. Y en las clases anteriores hemos sumergido nuestro ser en el fascinante mundo de ese centro del Vishuddha Chakra. Este centro trae consigo la esencia de la comunicación. Iniciamos nuestras clases ahondando en el concepto de receptividad, destacando su importancia en nuestro viaje espiritual y cómo para alcanzarla nosotros debemos enfrentarnos al bullicio mental que generan nuestros deseos y también diferentes preconcepciones. Entender el papel que juegan nuestros apegos y cómo es necesario generar espacio para poder recibir. Y mientras estoy diciendo esto, me acuerdo y me gustaría volver hacia atrás con ese cuento que hicimos de la taza vacía, de la taza llena, la taza de té. Son diferentes nombres para recibirse, para referirse a ese cuento para quienes no vieron nuestra primera clase y no tienen idea de lo que estoy diciendo ahora. Creo que es importante que vayan a esa primera clase porque les va a brindar todo el contexto que a lo mejor no tienen para entender esta y lo que voy a comentar con relación a ese cuento. Y es el hecho de esa importancia para generar espacio, para poder recibir y cultivar esa receptividad. Necesitamos tener ese espacio. Y lo que nos dice es que cuando nosotros estamos muy apegados a nuestras ideas preconcebidas, a nuestras costumbres, a nuestros patrones, a las cosas que nos han enseñado, lo que hemos aprendido en la sociedad y de nuestros padres, entonces no tenemos el espacio que es necesario para poder recibir. Receptividad tiene que ver con recibir, y vimos con ese cuento esa lección tan importante que es la de poder dejar ir,
crear espacio y no mantenernos apegados a tantas cosas que a lo mejor no nos sirven en nuestro camino. También discutimos los pasos necesarios para cultivar la receptividad. Entonces, aparte de saber cuáles son diferentes obstáculos, también vimos pasos para poder cultivarla y en especial enfocándonos en la vital importancia de el silencio y en el hecho de que no nos referimos a una ausencia de ruido externo, sino al interno, que es el que reside en nuestras mentes. Y en esa misma línea exploramos cuál es la distinción esencial entre escuchar y oír y cuál es su papel en todo este proceso de la comunicación. En clases anteriores vimos como Shravana se nos dice que es el primer, Shravana significa escuchar, esa palabra en sánscrito, y se nos dice que es el primer peldaño de ese proceso a la realización de lo que nosotros somos, ese proceso retroprogresivo. Entonces, ya solamente saber eso tiene mucho peso. Afirmar que este es el primer peldaño. Entonces ya entendemos mucho mejor qué representa la escucha en este sendero del Kundalini que nosotros estamos explorando. Además, vimos propiedades esenciales de este centro como su deidad, que es Sakini, su nombre significa la poderosa, o también su nombre, Shuddhi, que significa purificación. Vimos que está relacionado con el color azul y cuál es el simbolismo, cómo está tan intrínsecamente relacionado con la glándula tiroides, lo que sería el éter, el sonido y muchas otras propiedades que fuimos conociendo con relación a este centro. En nuestra clase, en esta oportunidad, nosotros vamos a profundizar en explorar cuáles son los síntomas que surgen cuando el Vishuddha Chakra se encuentra bloqueado o sobrecargado. Este análisis nos va a permitir comprender cómo este centro no solamente va a influir necesariamente en nuestro desarrollo, en nuestra madurez en este sendero, sino que realmente va a afectar en nuestra salud en general diferentes aspectos como en el cuello, la garganta, los dientes y otros órganos que van a estar ubicados en la zona de este centro de energía. Cuando el centro laríngeo se encuentra en su estado óptimo, nosotros experimentamos una comunicación clara y auténtica, una expresión fluida de nuestras ideas y de nuestros sentimientos más profundos. La receptividad que tantos hemos mencionado va a fluir como un río sereno y nos va a permitir escuchar no solo con los oídos, pero también con el corazón. Recuerdan que a veces hablamos y no hablo de escuchar, no oír, sino escuchar, y creo que esa es la diferencia que estamos aquí mencionando con no solo escuchar con los oídos, sino con el corazón. Ahí se traza esa diferencia entre oír y escuchar que nosotros hemos ido compartiendo. No sé si recuerdan cuando en nuestra primera clase exploramos esa importancia de escuchar no solo las palabras, sino también el mensaje detrás de ella, cuando hablábamos sobre esa investigación de ese famoso autor, ese famoso científico, con relación a el lenguaje corporal, o mejor dicho, el lenguaje no verbal. Entonces aprendimos que es importante asimilar no solo lo que dicen las personas, sino también interpretar su lenguaje corporal, el tono de su voz y todos esos detalles que transmiten mucho más que simplemente las palabras que ellos o ellas expresan. Y yo me atrevo a decir que en ese estado de receptividad desarrollamos otros oídos más sensibles que nos permiten captar la verdad que reside entre las palabras. Y este tipo de apertura a la escucha va más allá de las expresiones verbales, permitiéndonos sumergirnos en la esencia de lo que se comunica. Entonces no es solo escuchar meramente lo que las otras personas nos dicen, sino tomar en cuenta esa
la manera en cómo somos holísticos, ¿verdad? Siempre hemos hablado de nosotros como seres humanos teniendo diferentes dimensiones. Y para el hecho de la comunicación es importante tomar en cuenta cómo estamos aprendiendo, no solamente lo que se dice, sino también lo que no se dice, la manera en cómo la persona se mueve, cuál es su lenguaje corporal. Y aparte de todo eso, entender lo que se dice entre las palabras. Hay algo que sucede entre las palabras y aquí se nos habla de poder desarrollar esos oídos más sensibles que pueden captar la esencia de lo que se está comunicando. La armonía en este centro laríngeo se manifiesta en la habilidad de comunicarnos con nosotros mismos. Recuerdan cuando hablamos del significado del nombre, que nos purifica en la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. Pero también cuando sucede esa comunicación con nosotros mismos, se va a desarrollar esa comunicación con los demás de manera consciente, va a ser sin esfuerzo y sin tensiones. Y como mencionábamos en nuestra clase pasada, esa purificación que nos permite comunicarnos no solo con nosotros mismos y no en un nivel superficial, sino con lo que realmente somos. En este estado, el silencio va a ser una presencia amiga que va a potenciar esa escucha profunda y nuestras palabras se van a convertir en vehículos de verdad y de compasión. No vamos a tener esa dificultad, esa tensión tan presente que ocurre cuando no logramos comunicarnos como realmente nosotros queremos. Entonces, cuando se elimina esa tensión en la comunicación, entonces logramos compartir, brindar a través de lo que nosotros expresamos, verdad y compasión. En cambio, las personas que sufren de un Vishuddha chakra bloqueado o cerrado pueden experimentar manifestaciones palpables en el plano físico. Estas tensiones se concentran en el cuello, en la garganta y van a crear una sensación de constricción que impacta directamente la expresión vocal y va a generar malestar. Otros síntomas se van a traducir en dificultades para poder expresar nuestros pensamientos y nuestras emociones de una manera clara y auténtica. Va a haber, como quien dice, un velo de inhibición que va a cubrir nuestra creatividad y nuestra conexión emocional, y esto puede también luego dirigirnos a una sensación de aislamiento. Algunos de los síntomas físicos y condiciones de salud que están relacionadas con un bloqueo en este centro van a ser el hipotiroidismo. Cuando tenemos el bloqueo va a ser hipotiroidismo. Cuando tenemos el sobrecargado, el centro sobrecargado, entonces va a ser hipertiroidismo. Hipo es cuando hay esta condición va a afectar específicamente la glándula tiroides y lo que se dice es que no está produciendo suficientes hormonas, menos de lo que tiene que producir. Y a partir de eso entonces va a haber lugar para la fatiga, puede haber aumento de peso, puede haber problemas de piel y también problema en el cabello. Luego tenemos problemas en la garganta que hemos mencionado ya con diferente frecuencia. Y lo que nos dice es que se pueden crear enfermedades como la faringitis, la amigdalitis o puede haber también irritaciones crónicas en esta área. Aparte de problemas más relacionados con los órganos internos, está la tensión en el cuello. Estas tensiones musculares en el cuello son síntomas físicos comunes de un bloqueo en este centro y se puede manifestar como rigidez, como dolor o incluso puede llegar a afectarnos de manera más interna en diferentes problemas cervicales en la columna vertebral. Además de la dificultad para expresarse, un quinto centro bloqueado puede también contribuir a problemas vocales como sería la afonía, la ronquera o también la falta de claridad en la voz. Hay diferentes infecciones respiratorias que se pueden volver incluso recurrentes por esa conexión que hay entre el centro de la comunicación y el sistema respiratorio. Eso lo que puede hacer es que las personas con este bloqueo sean más propensas
a tener diferentes diferentes infecciones respiratorias recurrentes. Otros problemas físicos son los problemas dentales por la conexión con la boca y la garganta. Entonces, un bloqueo puede también relacionarse con problemas dentales, como sería la inflamación de las encías. Ya para continuar, el bloqueo en el Vishuddha Chakra no va solamente a afectar el cuerpo físico, sino que también influye en nuestro estado mental, en nuestro estado emocional. Algunos de los síntomas psicológicos y trastornos mentales asociados con un bloqueo en este centro energético pueden incluir dificultades de comunicación. Antes hablábamos a un nivel físico, ahora hablamos a un nivel mental o emocional. Y vemos que la inhibición en la expresión verbal puede llevar a dificultades significativas en la comunicación. Esto puede generar malentendidos y va a generar cierta desconexión en las relaciones. Imagínense, la comunicación es tan importante para generar relaciones saludables. Entonces, cuando hay una inhibición en nuestra expresión, en nuestra comunicación, entonces esto puede generar malestares en nuestras relaciones. Puede haber también timidez y miedo al hablar en público. Se dice que las personas con este chakra bloqueado pueden experimentar una timidez extrema y miedo al hablar en público. Y esto va a limitar sus oportunidades de expresión y también crecimiento personal. Sabemos qué tan importante es poder expresarnos. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes en este curso. Una persona que tiene un bloqueo en este centro a lo mejor no puede hacerlo porque tiene esa timidez y tiene esa inhibición en su comunicación y no puede expresarse en público. Vimos también cómo ese centro está tan relacionado con esta creatividad. Recuerdan que vimos que era el Swadhisthana, el segundo centro, y también este, por esa relación con la expresión. Entonces también uno de los síntomas más relacionados con nuestra psicología va a ser un bloqueo creativo. La creatividad puede sentirse obstaculizada, va a impedir la expresión artística y también la exploración de nuevas ideas, que es tan interesante cuando tenemos esa creatividad a flote. Puede haber un aislamiento emocional, que es esa dificultad para poder expresar nuestras emociones. Y entonces ahí, como no podemos expresarlas, esto nos va a causar un aislamiento emocional y las conexiones profundas con los demás se van a ver afectadas. También puede llevarnos a trastornos como la depresión, la represión continua de pensamientos y de emociones puede contribuir al desarrollo de este tipo de trastornos y va a afectar tanto nuestro estado de ánimo como nuestra motivación. Otra de las síntomas o de las enfermedades que se pueden causar cuando este centro está bloqueado son los trastornos de ansiedad, porque la falta de expresión y la acumulación de diferentes tensiones pueden contribuir a esos trastornos de ansiedad, como sería el trastorno de ansiedad social. Los trastornos de ansiedad, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y que entendiéramos mejor qué son. De acuerdo al DSM-5, que es ese manual diagnóstico que siempre utilizamos para profundizar en cualquier trastorno psicológico. Y aquí lo que nos dicen es que los trastornos de ansiedad son condiciones mentales que están caracterizadas por niveles elevados de ansiedad y una preocupación que van a afectar significativamente la vida diaria. Estos trastornos incluyen o involucran respuestas de ansiedad intensas y persistentes que interfieren con el funcionamiento normal. Entonces, antes de mencionar cuáles son esos trastornos, esa lista de trastornos, lo que me gustaría aclarar, uno, que eso es lo que se necesita para poder, uno de las características que se necesitan para poder diagnosticar un trastorno, que la persona no puede funcionar de manera normal y tiene que ser recurrente, tiene que estar presente, consistente por cierta cantidad de tiempo para poder llegar al diagnóstico.
Entonces, aparte de recordar eso, algo más que me parece muy serio recordar es el hecho de que aquí no estamos utilizando esto que compartimos, esta información que estamos compartiendo con relación a los trastornos. No es para diagnosticar a nadie. Siempre hablamos de cómo todo lo que aprendemos es para poder enriquecernos y para poder brindar más claridad en todo lo que estamos compartiendo con relación a este sendero, pero de ninguna manera va a reemplazar la ayuda profesional que se pueda necesitar. A lo mejor al escuchar esas palabras podemos identificar diferentes síntomas, diferentes características, cualidades o comportamientos que nosotros podemos tener, pero de ninguna manera reemplazan el diagnóstico formal de un profesional de la salud. Entonces quería aclarar, poner eso muy claro y también que lo que nosotros estamos compartiendo no siempre va a ser directamente proporcional. Puede que una persona tenga los síntomas que nosotros estamos mencionando, pero no significa que es meramente por un centro bloqueado. Puede tener muchas otras causas, como nosotros a veces hemos compartido, del ambiente, de la genética y muchísimas otras cosas que pueden suceder. Así que, una vez más, no reemplaza el consejo de un profesional si alguien le interesa y cree que puede estar sufriendo de alguna de las cosas que mencionamos aquí. Entonces es sumamente recomendado ir a un profesional de la salud y no simplemente empezar ahora a practicar con relación al quinto centro para poder curar ciertas enfermedades o síntomas que pueden estar sufriendo. Entonces, ¿cuáles son estos trastornos de ansiedad según el DSM-5? Tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Tenemos lo que sería el mutismo selectivo. Hay fobias específicas. Tenemos el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, tenemos agorafobia y también tenemos trastorno de ansiedad generalizada por sus siglas TAG. Y hay diferentes trastornos relacionados con sustancias o con medicación. A partir de la ingesta de una de esas sustancias, entonces se puede generar un trastorno de ansiedad como efecto secundario. Yo quería solamente mencionarlos y no ahondarnos tanto en qué significa cada uno de estos trastornos, pero para los que les interesa están muy invitados, pueden encontrar información muy valiosa con relación a cada uno de ellos en ese manual diagnóstico. Y el que sí me gustaría profundizar un poco más, porque sentí que era el más relacionado con este centro, todos están relacionados, pero creo que en el mutismo selectivo se expresa aún más, como está relacionado con la voz, se expresa aún más ese trastorno de ansiedad. Y ese trastorno de ansiedad es infantil y se va a caracterizar por la incapacidad persistente de hablar o de responder de manera verbal en ciertas ocasiones sociales específicas, a pesar de que el niño o la niña es capaz de hacerlo en entornos familiares o contextos donde se sienten cómodos. Esta condición va más allá que esa timidez normal que afecta, que nosotros mencionábamos al principio, pero este va a afectar la capacidad del niño para comunicarse en diferentes situaciones sociales. Entonces, ese mutismo selectivo, el niño o la niña puede comunicarse de manera normal, pero en diferentes situaciones, en diferentes ambientes sociales, entonces presenta ese mutismo selectivo. Ya tenemos todo eso que nosotros comentábamos, ¿verdad? Esa timidez, esa incapacidad de poder expresarse. Entonces hay diferentes causas que no permiten que se pueda expresar en X situaciones. No es siempre, el nombre lo dice, mutismo selectivo, es en diferentes ocasiones. Los síntomas de este quinto centro, entonces, cuando es sobrecargado, acabamos de ver ya cuando estaba bloqueados y vimos de manera física y de manera psicológica cómo puede afectar.
Y nuevamente menciono, puede llegar hasta esa profundidad, pero no es necesariamente siempre por tener un Vishuddha chakra bloqueado. Entonces ahora me gustaría que exploráramos un poco cuáles serían los síntomas cuando este centro está sobrecargado. Pueden abarcar desde una comunicación hiperactiva hasta diferentes dificultades para escuchar y entender a los demás. Al estar intensamente enfocados en expresarnos, se van a generar diferentes desafíos en la capacidad para poder expresar las expresiones ajenas. Aquellos con este centro sobrecargado tienden a interrumpir en las conversaciones, entonces a crear una perturbación en la comunicación y van a experimentar dificultades para absorber y comprender las palabras de los demás. De la misma manera, esta sobreactividad no solo impacta negativamente la calidad de la interacción con las otras personas, sino que también puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades que están vinculadas al desequilibrio en ese centro energético. Así como vimos en el bloqueo, también van a haber diferentes síntomas en la sobrecarga. Me gustaría entonces que ahora nos concentráramos en cuáles son los síntomas físicos y efectos fisiológicos, posibles efectos fisiológicos que pueden haber con un quinto centro sobrecargado. Como vimos en el bloqueo, también hay tensión en la garganta y en el cuello, porque cuando tenemos una actividad excesiva en este centro se pueden generar también tensiones musculares en la garganta y en el cuello y se van a manifestar como dolor y diferentes molestias persistentes. No solamente dejar de utilizar este órgano, como sucede en el bloqueo, sino también el uso excesivo de este va a generar diferentes tensiones a nivel del cuello, a nivel de la garganta. Puede haber trastornos vocales por el uso excesivo, una vez más, de la voz. Puede contribuir a diferentes trastornos en estos, como sería la afonía o la ronquera. Y también el esfuerzo constante va a afectar la calidad vocal. No es extraño que diferentes artistas, cuando no hacen los ejercicios necesarios para cuidar y mantener su voz, en cierta edad ya la pierden. Y creo que a lo mejor si uno de ustedes no lo ha presenciado, no lo ha experimentado, tenemos diferentes familiares que en algún momento en su vida han sufrido de la afonía, han perdido su voz después de ir a un concierto o después de tener ciertas conferencias, después de un periodo en el que están hablando mucho, en el que se han dedicado a expresarse en frecuencia, o esa puede ser una enfermedad común en una persona que sufre de una hiperactividad en este centro de energía. Se pueden desarrollar diferentes enfermedades con relación a la respiración por el íntimo conexión que hay con este centro, y también el exceso de energía en este centro puede expresar o afectar la expresión física porque va a generar cierta rigidez o incomodidad en la movilidad del cuello y de los hombros. También hay una enfermedad que se llama el malestar de la articulación temporomandibular o ATM, y se dice que la tensión en la zona de la garganta puede extenderse incluso a la mandíbula, y eso va a contribuir a malestares en esa articulación que es la temporomandibular. Se puede sufrir también de fatiga vocal o agotamiento. Se dice que la actividad vocal intensa puede llevar a fatiga y agotamiento vocal, y eso lo que va a hacer es que va a afectar la resistencia y la capacidad de mantener una capacidad efectiva. No sé si han visto esas personas que están hablando y de la nada no pueden continuar generando ciertos sonidos, o cambia la voz en medio de lo que están hablando. Entonces ahí la comunicación no puede ser efectiva. Ya podemos entonces pasar a cuáles son los síntomas psicológicos de un quinto centro sobrecargado. Y aquí podríamos tener las interrupciones constantes en la comunicación, ¿verdad? Tenemos esa persona hiperactiva que siempre se quiere comunicar.
Entonces, aquellas personas con un quinto centro sobrecargado tienden a interrumpir frecuentemente en las conversaciones, mostrando una dificultad para poder escuchar activamente a los demás. Esta es una de varios que vamos a seguir mencionando. Tenemos también una expresión agresiva o hiriente. Lo que pasa es que la sobreactividad en este chakra puede llevar a una expresión vocal muy hiriente hacia las otras personas. Y eso lo que va a hacer es que va a afectar las interacciones sociales y va a generar diferentes conflictos en las relaciones. Imagínense, primero tenemos que la persona no puede escuchar y lo siguiente es que como no está en esa conexión con los demás, como quien dice, puede faltar incluso cierta empatía para escuchar, captar, absorber y comprender lo que las otras personas nos están diciendo. Interrumpimos en la conversación, no permitimos que las otras personas se expresen y al mismo tiempo también al comunicarnos podemos ser muy agresivos y muy hirientes porque yo solamente quiero expresarme, no me importa lo que las otras personas tengan que decir y eso, aparte de que puede herir a los otros, ya de por sí tiene cierta agresividad, el tono de la voz de lo que digo o las cosas que digo, como no me importa tanto lo que las otras personas me dicen, entonces también le va a sumar a esa agresividad y a ese tono hiriente que puede tener la comunicación. Hay también dificultades para asimilar y escuchar por la intensa concentración en expresarse, entonces va a dificultar esa capacidad de escuchar y asimilar las palabras de los demás y esto va a generar diferentes malentendidos y también esa falta de empatía que mencionábamos. Puede haber otro de los síntomas, son problemas con la escucha activa. Y se nos dice aquí que la falta de equilibrio puede traducirse en dificultades para practicar la escucha activa, que es esencial para poder comprender plenamente a los demás y poder construir conexiones significativas. Si nosotros no ejercemos la escucha activa, se hará sumamente difícil poder comprender lo que los otros pueden decirnos. Al mismo tiempo puede haber también una dificultad para procesar la información externa y esto es porque la saturación de energía puede resultar en una incapacidad para procesar eficientemente la información externa, contribuyendo a la confusión mental y también a la falta de concentración. Ahí me gustaría recordar cómo hablamos de la importancia del rol tanto de la escucha como de la emisión. Necesitamos un balance en ambos para que la comunicación pueda producirse. Y aquí estamos viendo cuál es el peligro y las diferentes cosas que pueden suceder cuando estamos muy concentrados en esa parte de la emisión. Ya vimos cuál es el peligro cuando también nos estamos más concentrados en la parte de la escucha. A lo mejor somos personas que escuchan mucho y no ejercemos tanto el rol de emitir y de dar ciertos mensajes, pero también hay ciertos peligros ahí. Lo que siempre nosotros recomendamos es el balance entre ambos para que en este caso la comunicación pueda ser efectiva. Puede haber otro de los síntomas, y ya casi estamos terminando con los síntomas psicológicos de este centro sobrecargado, es la impaciencia y la necesidad de dominar las conversaciones y me parece que ya con todo lo que hemos compartido pueden entender por qué. Se dice que aquellos con un desequilibrio, con ese desequilibrio, pueden mostrar impaciencia, ansias de dominar las conversaciones y también dificultades para permitir espacios de expresión a los demás. Hay diferentes enfermedades psicosomáticas que están relacionadas a una sobrecarga en el Vishuddha Chakra, porque ya sabemos que esa conexión de mente-cuerpo puede llevar a la manifestación de diferentes enfermedades que se llaman psicosomáticas, donde ese desequilibrio psicológico va a impactar de manera directa a nuestra salud física. Entonces, a partir de enfermedades psicológicas, puede llevarnos a
diferentes enfermedades en nuestra salud física, que fueron las que nosotros ya mencionamos. Y viceversa, las físicas también nos pueden llevar a a la generación, al desarrollo de diferentes enfermedades psicológicas. Lo que me gustaría ahora que hiciéramos es que, como ya hemos ahondado y profundizado en los diferentes síntomas de este centro cuando se encuentra bloqueado y cuando se encuentra sobrecargado, es que viéramos una tabla ya donde estamos resumiendo los diferentes síntomas, y vamos a continuar viendo mucho mejor cómo es este centro cuando sí está en equilibrio. Algo que vamos a notar en esta tabla es que los síntomas fisiológicos para un bloqueo en el centro laríngeo o una sobrecarga van a ser muy similares. Ambos van a tener tensión en la garganta y el cuello, van a tener problemas vocales, problemas respiratorios, malestar en la ATM, y también van a tener fatiga vocal y agotamiento. Ese es, como quien dice, un resumen de los síntomas que nosotros vimos, pero uno se va a expresar más por una falta de utilizar los órganos vocales, por ejemplo, y otro va a ser una atrofia por utilizarlos de manera excesiva. Eso es a nivel fisiológico. Ya se van a diferenciar un poco más a nivel psicológico. En el bloqueo tenemos dificultades en la expresión vocal, una inhibición en la comunicación, hay temor a expresar nuestros pensamientos y emociones, y también hay una falta de claridad en la voz. Los síntomas en la sobrecarga: va a haber interrupciones constantes en la comunicación, puede haber una expresión agresiva o hiriente, hay dificultades para escuchar y asimilar, hay una incapacidad para procesar la información externa, hay impaciencia y necesidad de dominar conversaciones, y hay enfermedades psicosomáticas relacionadas. Y una que no mencioné en el bloqueo es también los diferentes trastornos de ansiedad que se pueden generar a partir de esa falta de expresión, de reprimir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, de no poder expresarlos y que estos fluyan a través de nosotros. Ahora veamos cómo se expresa en nosotros cuando nuestro quinto centro se encuentra abierto y en equilibrio. Cuando está así, se dice que experimentamos una armoniosa sinfonía entre cuerpo y mente. Físicamente, eso se va a traducir en una voz clara y expresiva, y no va a haber tensiones molestas en la garganta. Nosotros vamos a respirar con facilidad, permitiendo que la energía fluya sin restricciones. La resonancia armónica de nuestra voz se va a convertir en un vehículo auténtico para transmitir mensajes con claridad y también con sinceridad. A nivel psicológico, nos vamos a sumergir en una comunicación transparente y auténtica. Escuchamos no solo con nuestros oídos, sino también con el corazón, abriendo esa puerta a una empatía genuina. Y la expresión de nuestros pensamientos, nuestras emociones y las ideas se va a volver más creativa y más fluida. Nosotros en ese proceso ganamos confianza en nuestra comunicación y nos vamos liberando de esos temores innecesarios que tenemos cuando este centro no está en equilibrio. Este equilibrio no se limita solo al ámbito personal, sino que se refleja en nuestro bienestar en general. Nos sentimos conectados en todas nuestras dimensiones y experimentamos un propósito más profundo. La armonía con nuestro entorno y las personas que nos rodean se va a volver mucho más palpable. Nosotros nos permitimos ser auténticos sin temor a un juicio externo. En resumen, un Vishuddha Chakra equilibrado va a ser, como mencionábamos antes, una sinfonía que va a ser bien dirigida, donde la comunicación fluye como una melodía armoniosa y va a crear un estado de bienestar integral. Esa palabra que en diferentes ocasiones hemos ido expresando, recordando que estamos hablando ya del quinto centro, nos quedan 2 más por explorar. Entonces sí, lo que sucede aquí, esa sinfonía, esa armonía de la que estamos hablando, va a ser palpable cuando realmente hay una apertura en este centro.
Ya para finalizar, me gustaría que viéramos diferentes imágenes con diferentes posturas recomendadas para la apertura de este centro. Diferentes asanas. La primera es la postura sobre hombros, que es Sharvangasana. La otra es el pez o Matsyasana. Otra que tenemos es el arado o Alasana. Y por último, la que tenemos en el libro, porque sí, hay muchísimas más posturas o asanas para poder conectarse con este centro. La que tenemos en el libro es la torsión espinal o Ardha Matsyendrasana. Y no sé si algo que pueden notar es que en otras ocasiones hemos mencionado estas posturas para otros centros, porque esto puede suceder que una misma postura puede trabajar con diferentes centros energéticos. Para finalizar, lo que me gustaría es que habláramos sobre la sadhana, la práctica que se utiliza para abrir este centro, y ya es muy similar a la que hemos compartido con relación a los otros. Y en esta práctica es con pranayama, con ejercicios de respiración, donde nos estamos concentrando en el kshetram del centro en cuestión, y también estamos pronunciando el Bija mantra, el mantra del yantra del centro, que en este caso es Ham. Entonces, la idea es sentarse en una posición cómoda meditativa, y con la inhalación observar cómo la respiración fluye, entra por las fosas nasales y llega hacia el quinto centro del Vishuddha, que se encuentra aquí en la garganta. Y con la exhalación visualizar cómo la respiración viene desde el Vishuddha hacia afuera. Lo que vamos a incluir cuando ya tengamos, como quien dice, cierta concentración en ese centro, en esa localización, es con la inhalación, entonces recitar el mantra de este centro, que es Ham, y con la exhalación volver a recitarlo. Y la práctica es hacerlo durante 30 minutos todos los días, y eso va a ayudar a la apertura de este centro. Eso es todo lo que nosotros queríamos compartir el día de hoy. Ya en nuestra próxima clase vamos a iniciar esa serie de clases sumamente interesantes sobre el Ajna Chakra, que va a ser el sexto centro de los 7 que vamos a explorar. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.